¿Cómo está, familia? ¿Todo bien? Buenas tardes ya, bienvenidos. Qué bueno ver a tantas personas, qué bueno que llegaron. ¿Cómo han estado? Bien, después de tanto tiempo sin verlos. Ya sé. Qué bueno que llegaron. El día de hoy les tenemos preparado el tema, se llama Cuando mueras, ¿te irás al cielo? ¿Ustedes qué creen? Si ahorita Dios no lo quiera, se mueren, ¿se van a ir al cielo? Piénsenlo, piensen esa pregunta. Hay unos que dicen que sí, hay unos dicen que no, pero recuerden que no es por obras, sino si aceptaste a Jesús en tu corazón. No es por cómo te portaste, si hiciste cosas buenas. Así que tenganlo en cuenta esta pregunta durante todo este tema que vamos a dar. Así es, bienvenidos y los dejamos con la prédica. Qué gusto verlos. Recuerden que los amamos y que esta es su casa. Gracias por venir. Bye. ¿Cómo están? Eso es todo. Órale, qué padre ver tantos el día de hoy, qué bendición. Un poquito más abajo, por favor. Ahí mero. El tema del día de hoy, cuando mueras irás al cielo. Buena pregunta, ¿verdad? Bueno, hay que saludarnos, hay que romper el hielo, salúdense por favor. Y vamos a mandar un saludo a toda la gente que nos ve en línea y un aplauso, por favor, para ellos. Bien, espero que sus Biblias estén... Sí, ahora sí las puedo ver, ya extrañaba verlas. No manches, ¿cómo las extrañé? Qué bárbaro. Hace un buen rato que no estaba aquí. Pero bueno, no olviden los viernes venir a Celebremos la Recuperación, CR. Es a las 7:30, ya vamos a empezar sobre el segundo libro. Y bueno, lleguen un poquito más temprano, tipo 6:30, para que podamos tener aquí un convivio y ahí unas botanitas, ¿no? Bueno, el día de hoy celebramos mi cumpleaños, así que qué buen regalo de cumpleaños tenemos aquí. Gracias. Bien. El año nuevo pues, recibió con algunas noticias tristes, ¿verdad? Y digo tristes en el aspecto humano, porque bueno, varias personas que queremos, o que pertenecen a nuestra familia partieron, ¿sí? Pero partieron a estar con Dios, ¿no? Porque pues todos ellos habían recibido a Jesús en su corazón. Entonces, bueno, ellos tuvieron la oportunidad de decidir, ¿no? De decidir aceptar a Jesús como su Salvador y a Dios como su Padre. Y bueno, pues tuvieron su oportunidad y ya están con Él, ¿no? Como nosotros la tenemos igual, ¿sí? Porque ciertamente nosotros no podemos hacer ya nada por las personas que se fueron. Los que se fueron llegaron como nosotros a aprender, a vivir la fe, a madurar espiritualmente y bueno, después se fueron al cielo, ¿verdad? Entonces, como lo dijo Isaac, la salvación no es por obras, es por fe. Y bueno, quisiera ahondar un poquito en este tema, o sea, digo, es por fe a Jesucristo como nuestro Salvador, es por fe ¿fe qué es? Es creer lo que no se ve, ¿verdad? Entonces, es por fe a Jesús de decir, oye, tu muerte me libró del pecado, ¿sí? Entonces, gracias a eso, soy salvo, puedo irme al cielo. Porque si se acuerdan, en el Viejo Testamento, pues se tenía que ofrecer sacrificio a Dios, se ofrecían muchas cosas para poder limpiar las faltas. Entonces, Jesús vino y ofreció su vida, o sea, eso fue la culminación de la vida de Jesús, su muerte, porque a través de su muerte nosotros obtuvimos el perdón de esos pecados, ¿sí? de nuestros pecados. Pero bueno, si bien la salvación no es por obras, es decir, no es porque me porte bien que me voy a ir al cielo, no es porque haga más obras de caridad que me voy a ir al cielo, o si me estoy portando mal, pues ya voy directo al infierno. No es así. O sea, es efectivamente tan sencillo y a la vez complicado como creer que Jesús murió por nosotros para salvarnos y que Dios es nuestro Padre Celestial. Pero, ¿qué es eso? O sea, digo, cuando tú crees eso, inmediatamente tus obras cambian. ¿Por qué? Porque cuando tú crees en Jesús, estudias su palabra, ¿sí? Y al estudiar su palabra, te vuelves hacedor de la palabra. Y al volverte hacedor de la palabra, pues tu conducta cambia.
Entonces es al revés, ¿no? Entonces en vez de que ganemos el cielo, creemos, practicamos nuestra fe y es así como nuestra conducta, nuestras acciones cambian, producto de nuestra madurez espiritual, ¿no? Entonces, dices, bueno, pues ¿por dónde empiezo, no? O sea, ¿cómo le hago? Porque esta parte, todo este mes, pues es una serie de transformados, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estamos iniciando el año nuevo. Y bueno, les decía yo en prédicas anteriores que, bueno, todos estos propósitos de año nuevo que generalmente hacemos de voy a bajar no sé cuántos kilos y voy a tener un super cuerpo para el próximo año y la canción y todo, bueno, pues todo se vuelve muy complicado si no lo haces de la mano de Dios. Y aquí me gustaría explicar un tema que, bueno, surgió en la semana y que era una duda de qué es, o sea, de fe y esperanza, ¿no? O sea, digo, ¿qué había de duda ahí? O sea, de si son lo mismo o cómo está el rollo, ¿no? Bueno, la esperanza, ¿sí? Tal cual, en el diccionario, ¿sí? Bueno, perdón, la fe primero. La fe es creer en lo que no vemos, ¿sí? Y la esperanza es ver posible, humanamente hablando, ¿sí? Es ver posible que se cumplan mis expectativas. Eso es la esperanza. Eso es hablando humanamente, ¿sí? Pero bueno, ¿qué pasa? Pues es que nos encanta jugar a ser Dios, ¿verdad? Entonces, me pongo a inventar un plan para mi vida y decir es que tengo que tener, estoy esperando tener éxito en este proyecto del trabajo, estoy esperando tener éxito en este negocio, estoy esperando juntar en la economía para estrenar un coche nuevo, 1000 cosas, ¿no? Pero ¿qué crees? Ese plan es tuyo, no se lo preguntaste a Dios, no es el plan de Dios. Entonces, es enfermo estar a la expectativa, estresado, porque de repente las cosas que tú estás esperando no se cumplen, y bueno, todo producto de que estamos jugando a ser Dios. ¿Por qué digo jugando a ser Dios? Porque nosotros estamos haciendo el plan para nuestra vida, y no es así. Desde antes de que naciéramos, Dios ya sabía, ya tenía perfecto para cada uno de nosotros. Ya sabe en qué la vamos a regar, qué nos va a pasar, en qué vamos a sobresalir. Nos dio un montón de características, nos dio un montón de habilidades para que cumplamos con nuestro plan. ¿Pero qué tenemos que hacer entonces? Bueno, necesitamos alinear, ¿sí?, nuestras expectativas al plan de Dios. Y bueno, ahí es donde cuando alineas tus expectativas al plan de Dios, esto viene soportado en el primer versículo del día de hoy, que es Hebreos 11:1 de la traducción al lenguaje actual, que es la versión que estamos usando, ¿sí? Y dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Ojo, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que voy a recibir lo que espero. Pero que no se confunda esto, o sea, digo, voy a recibir lo que espero. Dios hizo hay un montón de promesas en la Biblia, ¿sí? O sea, una de ellas, por ejemplo, es el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, si yo tengo la esperanza de que esa promesa se cumpla, pues sé que no me va a faltar nada nunca, ¿sí? Como bueno, de repente yo en algún momento puedo decírselos, porque pues puedo hablar de mí, ¿no? O sea, quien ha estado en CR sabemos que tenemos que hablar a título personal, porque de lo contrario podría ser una crítica o un juicio, ¿no? Entonces voy a decirles, o sea, digo, antes, y bueno, la verdad es que sí me sigo considerando una persona de alto desempeño en el aspecto de resultados, pero antes, efectivamente, tenía mi plan, me gustaba jugar a ser Dios, por eso lo digo, ¿no? O sea, digo, por eso puedo hablar de lo que les estoy diciendo, porque lo he vivido. Entonces, hacía mis planes y todo, y bueno, le aventaba toda la carne al asador y chambeaba durísimo y no descansaba de sol a sol, no pasaba tiempo de calidad con mi familia, con mi esposa. Y bueno, no me llevó a nada. O sea, había frustración porque no podía lograr, o sea, no lograba lo que esperaba, ¿no?
Pero, pues, ¿qué esperaba? Esperaba éxito, y esperaba éxito ¿para qué? Para que los demás me reconocieran. Porque eso es lo que, era lo que estaba buscando, ¿no? Llenar esos vacíos de reconocimiento que generalmente, lo digo, todos tendemos a ello, ¿no? O sea, digo, como todos tenemos ciertas carencias, o sea, ciertos huecos que solamente Dios puede llenar en nuestra vida, pues de repente tratamos de llenarlo con cosas materiales y con reconocimiento y con amistades y con muchas cosas, ¿no? O de repente por eso nos aventamos y nos llenamos de la bebida y de todo, porque pues traemos un dolor ahí adentro que no podemos sanar, que no se lo hemos entregado a Dios, y bueno, queremos ahí solucionarlo emborrachándonos y haciendo otras cosas, ¿no? O hay quien de repente nos da por comprar un montón de cosas para sentirnos bien, ¿no? Pero bueno, te decía esto porque pues eso es estar en tu plan y buscar, o sea, digo, buscar lo que tú quieres, lo que tú decidiste que es tu plan. Cuando me di cuenta que eso no funcionaba, porque me tocó estar totalmente en la lona, o sea, me tocó estar como Pablo, ¿no? Se enseñó a vivir en lo mucho y en lo poco. Así me tocó la lección a mí, me enseñó Dios a vivir en lo mucho y en lo poco. Y estando abajo, yo decía, qué barbaridad, o sea, digo, añoro poder tener uno de los vehículos que tenía mi gente de reparto o lo que sea, para poder moverme, porque realmente pues, tenía puras cosas que fallaban y que pues, me movían, pero que no eran eficientes, ¿no? Y erróneamente estaba en esa temporada en un espacio de estarme quejando, o sea, no había contentamiento en mi persona. Cuando empecé a tener contentamiento, es decir, a agradecer hasta ese cochecito pirata que se paraba en cada esquina y que de repente tenía que empujar para que prendiera ahí la canción, cuando empecé a agradecerlo y todo empezó a cambiar, todo empezó a tener sentido. Y cuando volteé para atrás, y por eso hasta en un viaje que hicimos a Estados Unidos, en el primer viaje que pudimos hacer mi familia y yo, hicimos unas playeras que bueno, de repente ya ven que hacen estos viajes de familia y se hacen sus playeras especiales, ¿no? Bueno, entonces la nuestra decía, nos uníamos todos y tenía la palabra Salmo y el número, yo tenía el número 2 y mi esposa tenía el 3, entonces era el Salmo 23. ¿Pero por qué hicimos esto? Digo, hicimos esto de las playeras y todo, no porque cada vez que viajemos hacemos playeras, no. Lo hicimos porque coincidió que fuimos a un congreso a la iglesia de Saddleback en California, entonces pues era parte de tener un uniforme y la canción. Y le dimos ese sentido, teníamos tanto, digo, los versículos que más vas aprendiendo, o que más fácil aprendes de la Biblia, son los que marcan tu vida, los que vas aprendiendo, ¿sí? Los que día a día te dicen, hey, va por aquí, ¿no? Entonces les decía yo del Salmo 23, ¿cómo empezó mi contentamiento? Bueno, pues no tenía lo que yo quería económicamente, y bueno, alguien me dijo lo que yo les estoy diciendo a ustedes, ¿no? Hay que agradecer por lo que tenemos. Y así lo empecé a hacer. Y cuando volteé para atrás, me di cuenta que todo lo que había logrado cuando tuve éxito, y todo lo que había perdido y fracasado en su momento, que fue consecuencia de mis malas decisiones, ¿sí? Lo había permitido Dios. Es decir, yo no había logrado nada por mi cuenta. O sea, esa empresa de rotulación, que fue la primera y la pionera, una de las pioneras en México y la canción, o sea, no fui yo, ¿sí? Era Dios dándome una oportunidad. Porque entonces dije, no, es que no tengo nada. O sea, digo, y me di cuenta que había mucha gente, gracias al ministerio de Celebremos la Recuperación, aquí aprovecho para hacer ese comercial, ¿sí? Es el ministerio donde sanas, ¿sí? Es el ministerio donde sales de la negación, donde aceptas tus problemas, donde aceptas que tus malas acciones tienen consecuencias, así como las buenas acciones tienen consecuencias buenas, ¿verdad? Pero tus malas acciones tienen consecuencias malas. Y bueno, fue ahí donde me di cuenta que había personas con problemas más grandes que los míos. Había personas que habían perdido a sus hijos, había personas que estaban con adicciones, había personas que habían tenido una vida muy, muy fuerte, que habían sido abusados, que bueno, no es posible juzgar las batallas de cada quien, porque la batalla más dura es la que tú vives, es tu batalla, ¿sí?
Pero bueno, cuando tienes la oportunidad de compartir, de escuchar y de ver que no eres el único, que no eres un bicho raro, que no eres el único que está sufriendo, que no eres el único que está batallando, bueno, volteas, les decía, me dio la oportunidad de voltear para atrás y efectivamente me di cuenta que Él siempre ha sido mi pastor y que nunca me había faltado nada. El coche piñata que tenía y que se paraba y que todo, a final de cuentas era un vehículo, tenía que moverme, tenía dónde dormir, tenía familia, nunca me faltó comida, no me faltó salud. Y ahora, pues, ¿qué hago? Confiar al 100% todas las áreas de mi vida, ¿verdad? Le entregué todas las áreas de mi vida a Dios y bueno, Él sobreabunda y me ha demostrado y me ha probado que cuando eres fiel en lo pequeño, Él te va dando más. ¿Por qué? Porque bueno, ahora mi principal actividad es trabajar para Dios, es ser su pastor. Entonces, bueno, ¿cómo empieza todo? Con una decisión. Es simplemente decidir que vas a seguir, vas a empezar una vida de la mano con Jesús a partir de hoy. ¿Sí? Otro de los puntos que necesitas hacer es limpiar la casa. ¿Qué es limpiar la casa? Bueno, es deshacerte de todas esas cosas que no te ayudan, que no te favorecen. ¿Quieres tener una salud buena? Pues deja de comer porquerías, ¿no? O sea, digo, ¿quieres durar muchos años en la vida y todo? Deja los taquitos de cáncer, los cigarritos, ¿verdad? Porque no te llevan a nada. Disminúyele. ¿Sí? Pídele a Dios que te transforme. Solamente de la mano de Dios vas a poder transformarte. Solo no puedes. Y es necesario, no solamente de la mano de Dios, se necesita un equipo de soporte que esté a tu lado, que te diga, que te anime en tus malos momentos, que te anime y que tú animes a otros en sus malos momentos. Por eso es la importancia de congregarse. Por eso los invito a que nos reunamos presencialmente. O sea, es padre vernos en línea y todo, cuando no se puede, para no perder la hilación, para no perder la secuencia, pero es importante convivir, porque es ahí donde compartimos, es ahí donde nos damos soporte unos a los otros. O sea, por eso estamos llamados a vivir en comunidad. El hombre no fue diseñado para vivir solo. Pídele a Dios dirección. Ya deja de hacer tu plan. O sea, hay que tener esperanza en las promesas de Dios, nada más. Entonces hay que pedirle dirección a Dios para saber cuál es el plan de Él para nosotros. Créanme, se los va a revelar. Pregúntenle. No va a bajar de una nube, o sea, no va a llegar una nube y va a eclipsar el sol, se va a nublar y van a escuchar una voz así rara. No va a funcionar así. Dios nos habla de las maneras más sencillas, muy sencillo. A veces hasta de un desconocido, nosotros estamos orando por dirección en algún tema y de repente nos platica de la nada una persona que ni conocíamos, ¿no? O alguien hasta que nos cae mal, ¿no? O sea, nos trae un mensaje y bueno, nos da palabra de Dios. Porque Dios usa a todo el mundo, incluso hasta los que nos caen mal. Entonces, bueno, vamos entrando a las conclusiones del día de hoy, que nada más son 3. La primera, para irte al cielo, basta con reconocer a Cristo como tu Salvador y a Dios como tu Padre. Así de sencillo es, Así de sencillo y así de complicado. Porque reconocerlo como tu Salvador y a Dios como tu Padre implica seguir las instrucciones que están en la Biblia. Es el manual de instrucciones de nuestra vida. Y llevar las instrucciones como están en la Biblia, pues es muchas veces ir contra cultura, es muchas veces hacer cosas muy diferentes que el 99% de la población está haciendo. Conclusión 2. La fe y la esperanza se complementan. Pon tu esperanza en las promesas de Dios. No pongas tu esperanza en tus planes. Vas a terminar frustrado. ¿Sí? O sea, si estás añorando que algún proyecto salga y ahí depositaste tus esperanzas y todas tus energías y todo, ¿qué tal que no está ese proyecto en el plan de Dios para ti? ¿Qué tal que
Si no está en el plan de Dios para ti, no va a ser lo mejor para ti. O sea, probablemente o iba a ser un negocio fallido o te iba a ir mal ahí, ¿sí? Pero si tú depositaste todas tus expectativas ahí, pues vas a estar desmotivado, mala onda, ¿no? Entonces evítate todo ese mal viaje y mejor pon tus expectativas en los planes de Dios, en la fe. Tercera y última conclusión. La salvación es por fe, no por obras. Pero el que tiene fe en Dios, obra de manera de acuerdo en obediencia a la palabra. Bueno, pues vamos a orar. Para cerrar, los invito a ponernos de pie. Y bueno, voy a aprovechar también para individualmente agradecer por este año más. Señor, te doy gracias por otro año más de vida. Gracias por permitirme ser el conducto de tu palabra a través del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a escuchar al Espíritu Santo todos los días, que Él sea nuestra guía, que es quien dejaste para guiarnos en el día a día, Señor. Ayúdanos a reconocerte, Señor Jesús, como nuestro Salvador. Y Dios Padre, ayúdanos a sabernos hijos tuyos. Ayúdanos a sabernos hijos tuyos y danos, Señor, ese trato de hijos una vez que te reconozcamos como Padre, Señor. Ayúdanos a depositar única y exclusivamente toda nuestra esperanza en ti y a vivir cada día de acuerdo como dice la palabra. Es decir, como dice Moni, hacernos hacedores de la palabra. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. No olviden venir el viernes, aquí los esperamos. Y bueno, es bueno estar de regreso. Qué gusto verlos.